quiere que encontremos una solución a nuestra situación. Acepto que estéis juntos, pero no he conseguido perdonaros. Sobre todo a ti, Rafael. No me arrebates a mi único hijo. Déjalo a mi lado, no te lo lleves contigo. Creo que ha llegado el momento de dar aviso a todo el mundo en la casa pequeña. Pasaremos todo este dolor juntos. Puedo ayudarte en lo que precises. Sí que hay algo que deseo pedirte y a lo que no puedes negarte. Tú dirás. Se lo debes. Se lo debéis todos los que lleváis tu apellido. Perdóname por todos los problemas que te ha ocasionado, Julio, todos. Le estoy sumamente agradecido por haberme acogido durante tanto tiempo en sus tierras. Ya sabe que podría haber alargado su estancia tanto como hubiera deseado. Sí, lo sé. Leonardo se ha marchado. Esta vez es de verdad. Ha dejado una carta para ti. Señorita, lo cierto es que en esta historia no hay culpas. Simplemente 3 personas que han sufrido por amor. Supongo que los 3 terminaremos por acostumbrarnos. No sé si será posible, Adriana. No lo sé. Es la única manera de estar juntos ya sin tener que engañar a tu hermano. Sí, pero ¿a qué precio? Si apenas soy capaz de mirar a mi hermano a la cara. Ojalá que algún día acabe aceptándome. Don José Luis estará orgulloso de su hijo. Hablaba de José Luis como si fuera su padre. ¿Pero qué está diciendo? Pues que Gaspar creía que José Luis era su padre. ¿Sabes qué? Creo que es posible que lo fuera. La noticia se ha extendido como un reguero de pólvora en la hacienda. Julio, hermano del duque José Luis, ha decidido aceptar la relación que une a Adriana y a Rafael. Es un anuncio inesperado, casi escandaloso, porque hasta hace poco, Julio se había opuesto con fiereza a que su hermano menor se enamorase de esta joven. Adriana, una muchacha noble de sentimientos puros pero de carácter firme, ha luchado contra viento y marea por su amor junto a Rafael, un hombre marcado por los conflictos internos, los anhelos de libertad y, ante todo, por la lealtad a su familia. Hasta hace 2 días, hubiera sido impensable imaginar que Julio, con su temperamento calculador y distante, reconociera públicamente ese amor. Sin embargo, así ha sido. Ante el asombro de todos, ha anunciado que por fin aprueba la relación. Cuando lo supe, no podía creerlo. Desde una de las ventanas laterales de la casa grande, fui testigo de cómo Julio extendía su mano para estrechar la de Adriana, mientras Rafael observaba la escena con una expresión confusa. Esa era una imagen que muchos habríamos considerado imposible. Aunque Adriana sonreía con ilusión, algo en el rostro de Rafael reflejaba un mar revuelto de sentimientos. ¿Por qué no se sentía capaz de disfrutar del amor de esa forma? ¿Qué dudas lo atormentaban? Había rumores de que en su pecho anidaba una especie de culpa, quizás un resentimiento difícil de reconocer. Lo cierto es que su alegría no era completa. Poco después, me llegaban nuevas voces del pasillo que desembocaba en el despacho de Julio. Según lo que me confió una de las doncellas, todo formaba parte de un retorcido plan. Julio, muy consciente de las tensiones y ambigüedades que habitaban el corazón de su hermano, utilizaría ese revoltijo de emociones para, de algún modo, dinamitar la relación desde adentro. La estrategia era perversa. Permitir el amor para luego, con sutileza, sembrar la discordia y acabar con la unión de Adriana y Rafael de una manera definitiva. El corazón de Rafael era frágil en este aspecto, y Julio lo sabía a la perfección. Así, la aparente benevolencia de Julio no hacía más que anticipar un conflicto mayor. Mientras tanto, en otro rincón de la hacienda, sucedía algo mucho más trágico. La vida de Gaspar, hijo de Victoria y uno de los capataces más respetados en el valle, se estaba apagando. Todos en la casa grande se hallaban en vilo, pendientes de ese hombre que había entregado su existencia al trabajo duro y a la defensa de quienes no tenían voz. Gaspar, desde hacía semanas, se debatía entre la vida y la muerte, pero aquella tarde,
Los acontecimientos se precipitaron. Un agravamiento inesperado lo puso al borde del abismo. Victoria, su madre, es una mujer que rara vez pierde la compostura. Siempre se ha mostrado implacable, orgullosa y dispuesta a guardarse sus propios sufrimientos para no exponer su vulnerabilidad. Sin embargo, en estos días, ni ella puede disfrazar el dolor. Junto con José Luis, el duque, ha orado sin descanso, rogando por un milagro que les devuelva la salud de Gaspar. Pero en el eco silencioso de la estancia, se siente la presencia de la muerte. Cada plegaria parece ahogarse en un vacío cruel, y la fe de Victoria flaquea ante la inminencia de lo irreversible. Aún así, ella no se resigna del todo. A cualquier hora del día, se la ve rondar el cuarto donde Gaspar languidece, y cuando sale, apenas logra articular palabra. El silencio de Victoria le rompe el alma a todos, porque si Victoria, la mujer más fuerte de estas tierras, se muestra tan frágil, ¿qué queda para el resto? Además, está la cuestión de su compromiso con el duque. La boda se encuentra a la vuelta de la esquina, y la angustia por su hijo la consume. En medio de ese desgarrador trance, Victoria sostiene que José Luis, como su futuro esposo y, en cierto modo, figura paterna para Gaspar, podría hacer algo más por salvarlo. Pero, ¿qué? ¿A quién acudir para no ver a Gaspar morir sin remedio? Ese deseo de Victoria que el duque lo ayude como lo haría con cualquiera de los miembros de su familia retumba como una acusación en la casa grande. Las miradas de los sirvientes y de los amigos se turnan entre la compasión y la censura muda. Si José Luis posee influencias, que las use ahora, cuando más importa. Sin embargo, una espesa barrera de misterios rodea a Gaspar. Ha habido murmuraciones y susurros en los corredores desde hace años. Existe una vieja sospecha de que Gaspar, en realidad, podría tener lazos de sangre con el mismísimo duque. Nada confirmado, solo chismes que se han perpetuado entre los muros. Es Mercedes, su más cercana confidente, quien ha acompañado a Gaspar en estos trágicos días y quien presencia, de primera mano, las últimas horas del capataz. Ella, a pesar de sentir un afecto enorme por el hombre, sufre doblemente al contemplar su agonía. Y justo en uno de aquellos momentos finales, Gaspar, sumido en un delirio provocado por la fiebre y el dolor, confiesa que es hijo del duque, que la sangre de José Luis corre por sus venas. Sus palabras, hasta entonces un secreto jamás pronunciado en voz alta, resuenan como un cañonazo en los oídos de Mercedes. La revelación cae como una losa que lo transforma todo. La piedad, la furia, el desconcierto y la traición se funden en un torbellino indescriptible. Si ese hombre que se apaga es, de verdad, hijo del duque, ¿por qué se ha mantenido en silencio tanto tiempo? ¿Qué razones han empujado a Victoria a ocultarlo, si es que en efecto ella lo sabía? ¿Y cómo reaccionará José Luis cuando se entere, sobre todo ahora, cuando Gaspar está al borde de la muerte? Mercedes, conmovida y presa del pánico, enmudece al oír esa confesión. A duras penas logra articular palabra cuando la fiebre de Gaspar se intensifica. Quiere salir corriendo para buscar al duque, a Victoria, o incluso a Julio, pero teme que sea demasiado tarde. La tragedia inminente de la muerte de Gaspar ensombrece la hacienda, al mismo tiempo que, en otro plano de la historia, se producen movimientos impredecibles que afectan al corazón de la familia. Leonardo, un noble que llegó al valle en busca de alianzas y entendimientos con José Luis, decide emprender el viaje de regreso a sus tierras. Quiere arreglar ciertos asuntos personales, un tema pendiente con María, la mujer con quien compartió un amor que se vio truncado, y también con Bárbara, cuyas opiniones al respecto no son precisamente positivas. Y es que Bárbara, con su carácter orgulloso y su lengua afilada, ha rechazado cualquier paso que Leonardo diese para la reconciliación.
Mas él persiste, decidido a no dejar cabos sueltos. Esa misma mañana, antes de abandonar la hacienda, Leonardo deja una carta dirigida a Bárbara. Una misiva en la que, según confesó a algún criado, abre su corazón de par en par. Nadie conoce con exactitud el contenido de sus palabras, pero se rumorea que en ella hay una declaración de intenciones. Arreglar las cosas con la familia, con su propia conciencia y con las 2 mujeres que marcaron su destino. Que Leonardo salga del Valle Salvaje en uno de los momentos más críticos de la familia Duque sorprende a José Luis, que quizás lo necesitaba para cerrar unos acuerdos. Pero, entre la lealtad a un duque y el deber con su corazón, Leonardo ha elegido lo segundo. Las horas transcurren y la tensión se va impregnando en cada rincón. De vuelta a la casa grande, José Luis se entera de que su hermano Julio ha permitido el amor de Rafael y Adriana. Al principio, esto le causa un desconcierto palpable. Conociendo a Julio, es obvio que no lo hace por puro desprendimiento ni generosidad. José Luis comprende que hay algo más, un designio oculto tras esa aparente liberalidad. Desde hace meses, Julio y José Luis han medido fuerzas en cuestiones familiares y en los negocios de la hacienda. No sería extraño que el nuevo permiso no sea más que la primera pieza de un plan con el que Julio desea cobrarse una antigua deuda de resentimiento. Por su parte, Adriana, en su inocencia, celebra emocionada el cambio de actitud de Julio. Lo ve como un rayo de esperanza que le permitirá a ella y a Rafael construir un futuro sólido en el valle. Con la mirada brillante, Adriana me confió, cuando me la crucé en el establo, que siempre ha soñado con vivir en paz, sin que nadie ponga en tela de juicio sus sentimientos. Ahora que Julio ha dejado de obstaculizarlos, cree que todas las puertas se abren por fin. Sin embargo, Rafael no puede dejar de mostrarse retraído. Algo lo corroe por dentro. Quizá la culpa por haber enfrentado a su hermano, quizá el temor de que, si se aproxima la felicidad, el destino se la arrebate de nuevo. Al fin y al cabo, la vida en Valle Salvaje nunca concede nada sin un precio. Y es que a Rafael lo atormenta su propia historia. Creció a la sombra de Julio, asumiendo un rol discreto, evitando cualquier confrontación. Por un tiempo, sus anhelos quedaron sepultados bajo la influencia de su hermano mayor. Pero ahora, al ver que su amor por Adriana se topa con una aceptación tan repentina, su instinto de supervivencia le grita que algo no encaja. Cuando, en la hora del crepúsculo, la encontré en los jardines, vi a Adriana intentando convencer a Rafael de que confiara en la buena voluntad de Julio. Pero él desviaba la mirada, murmurando algo sobre la imposibilidad de que Julio renunciara tan fácilmente a sus viejas rencillas. La tensión en su voz demostraba el conflicto que oprimía su pecho. Al despedirnos, me quedé con la impresión de que esta pareja, tan bella y tan pura en su amor, está a punto de caer en una trampa. Mientras la noche envuelve la hacienda en sombras, Matilde, la fiel compañera que ha permanecido al lado de Gaspar durante tanto tiempo, reflexiona en su habitación sobre el rumbo que tomará su vida. Ella siempre ha visto en Gaspar un apoyo, un confidente, casi un protector. Ahora, ante la inminencia de su partida, Matilde siente que su presencia en el valle carece de sentido. ¿Qué la retiene aquí si Gaspar ya no puede compartir con ella sus sueños de liberación, o su risa entusiasta cuando arreglaban juntos los establos? Esa misma tarde me crucé con Matilde en el pasillo, y no pude evitar preguntarle qué planeaba hacer. Ella me respondió con un susurro: he comprendido que el Valle Salvaje se apaga para mí con el último aliento de Gaspar. Una frase que me geló el alma, porque revela la inmensa soledad que la rodea.
Matilde no odia a nadie, ni desea venganza, pero considera que su historia en estas tierras está indisolublemente ligada a la de Gaspar. Si él ya no está, lo lógico es marcharse. ¿Hacia dónde? Ni siquiera ella lo sabe. Quizás al pueblo vecino, o quizás a la capital. En sus ojos percibí un abismo de tristeza, y comprendí cuánto afecto sincero tenía por el capataz. Y así avanza la noche, lenta, casi eterna. Varios criados se desplazan en silencio por los pasillos con lámparas de aceite, mientras el viento sopla entre los grandes ventanales del salón principal. A lo lejos, las caballerizas se mecen con la brisa, y uno podría pensar que, en cualquier momento, va a desatarse una tormenta. El clima parece reflejar la conmoción que vive la hacienda. Son tiempos convulsos, en los que el amor y la muerte se entrelazan con una fuerza inusitada. Al llegar la medianoche, la voz quebradiza de Mercedes rasga el silencio. Gaspar ha entrado en un estado de inconsciencia y su respiración se vuelve cada vez más leve. Un murmullo de urgencia recorre la casa grande, y todos corren hacia la habitación donde yace el capataz. En el pasillo, me topo con Victoria, que pasa a mi lado con la mirada ausente y las manos temblorosas. Al fondo veo a José Luis, el duque, que avanza con paso decidido, pero con el rostro contraído por la tensión. Es la primera vez que lo veo sin su acostumbrada pose de seguridad. Algo en su semblante me confirma que no podrá resistir mucho más. Tiene una misión: cumplir, en lo que sea posible, los deseos de Victoria y demostrar que, si de verdad Gaspar es su hijo, no quedará en la desprotección. Mercedes sale un instante de la alcoba, pálida y con la mirada llena de lágrimas. Se debate entre su promesa de guardar silencio y la necesidad de gritar la verdad a los cuatro vientos. Cuando al fin se decide, se arma de valor y se lo suelta a José Luis. Gaspar, es tu hijo, mi señor. Lo confesó en sus últimos delirios. La reacción del duque es inmediata. Parpadea, incrédulo, mientras sus manos se aferran a la puerta. Aunque muchos habían oído rumores, escuchar ese secreto, de manera tan directa y en un momento tan delicado, es un impacto brutal. Victoria, observando la escena, desvía la mirada con culpabilidad. A José Luis se le enfría la sangre, y su mente se llena de preguntas imposibles de responder. ¿Cuántas vidas han quedado atrapadas en una mentira? En el interior de la habitación, Gaspar respira de forma débil, apenas si se distinguen sus jadeos sobre el rumor de la tormenta que comienza a formarse fuera. Victoria se inclina sobre él y le agarra la mano, con una ternura que jamás pensé ver en ella. En un susurro, le suplica que se quede, que no la abandone. El duque se acerca, y el dolor de su mirada sugiere que daría cualquier cosa por revertir aquella situación. Pero el destino parece inexorable. A medida que las horas avanzan, la esperanza se escapa como arena entre los dedos. Mientras tanto, y de forma silenciosa, Julio continúa en su despacho, aparentemente más interesado en sus intrigas que en el drama que sacude la casa. Se entera de lo que ocurre con Gaspar, pero su prioridad es otro objetivo: disolver, de una vez por todas, la relación entre Adriana y Rafael. Está convencido de que la muerte de Gaspar y la relevancia que cobra ese trágico suceso le darán la oportunidad de maniobrar sin que nadie repare en sus actos. Con la cabeza fría, Julio reflexiona que la culpa que Rafael siente por la situación familiar, sumada a la confusión que le generará la pérdida de Gaspar, un hombre muy cercano a todos en la hacienda, será el caldo de cultivo perfecto para sembrar la discordia y la duda en su corazón. Adriana, por su parte, deberá enfrentar la mirada inquisitiva de la gente que la juzga por su cercanía con la familia. Julio planea entrometerse lentamente, como una serpiente que acecha en la penumbra.
Al pasar cerca de la oficina de Julio, oigo cómo se lo cuenta a uno de sus hombres de confianza. La compasión y el amor son fuerzas formidables, pero la culpa, el miedo y la traición, a menudo, pueden vencerlas. Su voz resuena con una frialdad escalofriante. No me cabe duda de que, de aquí en adelante, cada palabra de Julio estará calculada para provocar la fractura entre Rafael y Adriana. Cerca del amanecer, la situación de Gaspar alcanza un punto de no retorno. El capataz emite un último suspiro que se escapa como un hilo en la oscuridad. Su rostro, antes marcado por el dolor, se relaja en una calma sobrecogedora. Victoria, Mercedes y el duque estallan en llanto, mientras la lluvia que empieza a caer acompaña el dolor de todos. Así se apaga Gaspar, un hombre nacido en la sombra, el hijo secreto que nunca pudo gritarle al mundo su verdad. La atmósfera en Valle Salvaje se tiñe de un luto solemne que, a su vez, enciende los rescoldos de la culpa y el remordimiento en más de un corazón. El grito desgarrado de Victoria reverbera en los pasillos. «Hijo mío». Los mozos de cuadra, los sirvientes, el personal de la cocina, todos se detienen. Jamás habían escuchado a Victoria lamentarse de esa forma. Incluso quienes permanecían escépticos frente a los rumores, ahora comprenden que el lazo de sangre existía, y que Gaspar se ha ido para siempre sin siquiera disfrutar de una vida plena como hijo reconocido del duque. José Luis, ahogado en remordimientos, la sostiene entre sus brazos, mientras el cuerpo de Gaspar yace inmóvil sobre la cama. En medio del dolor, Mercedes se acerca al duque y le entrega la única prueba física que Gaspar guardaba como testimonio de su verdadero origen: una medalla antigua con el escudo de la familia. Según lo que ella alcanzó a entender, Gaspar la mantenía escondida desde su juventud. José Luis, al recibirla, se queda mudo, pues reconoce ese objeto. Era un distintivo regalado a un miembro de la familia hacía décadas. El peso de la verdad es insoportable, pero no hay tiempo para reproches ni justificaciones. El cuerpo de Gaspar debe ser atendido, y la casa entera se sumerge en los preparativos para su funeral. La mañana siguiente amanece con un cielo nublado, y la lluvia continúa cayendo a ratos, como si la naturaleza compartiera el lamento de la hacienda. Matilde, fiel a sus palabras, ha recogido sus escasas pertenencias y se dispone a marcharse. Por más que Mercedes y otros peones tratan de persuadirla para que espere el entierro, ella no se ve con fuerzas para asistir a un velorio donde sentirá, quizás, que ya no encaja. Antes de irse, Matilde deposita una simple flor blanca en la puerta de la alcoba donde Gaspar pasó sus últimos días. Este valle pierde su luz para mí, susurra, y así, con la mochila al hombro, se marcha sin mirar atrás. Un final silencioso para un amor no correspondido que, aún así, marcó su existencia. En cuanto a Leonardo, a kilómetros de distancia del valle, viaja sumido en sus propios pensamientos. Tiene el firme propósito de reencontrarse con María y explicarle cara a cara todo lo que jamás se atrevió a decirle. Hay en él un atisbo de esperanza, de fe en que las cosas, aunque complejas, puedan encaminarse. Sobre Bárbara, ignora cuál será su reacción al recibir la carta. Pero al menos, dice, ha dejado constancia de sus sentimientos y de su voluntad de cambiar las circunstancias que los han distanciado. Sabe que un nuevo capítulo comienza para él, alejado del drama familiar del duque. Sin embargo, él también está vinculado a la estirpe. Si en un futuro próximo resuelven sus diferencias, no duda en que volverá para sostener las manos de José Luis como aliado. La muerte de Gaspar, como era de esperar, desestabiliza la casa en todos los sentidos. El servicio, siempre tan diligente,
se encuentra sobrepasado por la tristeza. Se hacen preparativos para el velorio. Las velas, las flores, el vestido negro de Victoria, la disposición de un altar improvisado en la sala principal. Rafael, que apreciaba a Gaspar desde la niñez, se muestra conmocionado. Aún así, en medio de su propio dolor, lo veo tratando de reconfortar a Adriana, consciente de que ella también siente la pérdida de quien fuera una especie de protector en la hacienda. Pero, sin aviso, entra en escena Julio, con palabras calculadas que siembran inseguridad. Sugiere que Rafael ahora debe atender a otras prioridades, a la familia, a la memoria de Gaspar, y que quizá no sea tiempo de pensar en bodas ni celebraciones. Adriana, perpleja, ve cómo Rafael se tensa, como si las palabras de Julio golpearan su conciencia. Ese es el plan malévolo en acción. Convertir el dolor en el pretexto perfecto para frenar su amor. Julio no dice nada abiertamente en contra de la pareja, pero va dejando caer insinuaciones hasta que Rafael empieza a dudar sobre si es moralmente apropiado continuar con sus planes de un futuro al lado de Adriana, cuando la familia llora a su hermano, y cuando las mentiras del pasado salen a la luz. Adriana advierte la manipulación, pero no está segura de cómo frenarla sin provocar un enfrentamiento abierto con Julio, lo que, en su ingenuidad, sigue prefiriendo evitar por respeto a la familia. El día avanza con la ceremonia fúnebre. El cuerpo de Gaspar yace en un modesto ataúd, cubierto de flores silvestres, símbolo de su origen humilde y de su entrega a la tierra del valle. Victoria, vestida de riguroso luto, coloca un crucifijo sobre el pecho inerte de su hijo. A su lado, el duque José Luis permanece en silencio, su mirada clavada en la figura inerte del hombre que debió reconocer como propio, pero que se ha marchado sin poder saberse abrazado por su padre legítimo. El sentimiento de culpa corroe a José Luis. Hubiera deseado hacer más, mover montañas si fuese necesario. Pero ya es tarde. Mercedes, por su parte, se ubica en un costado, discretamente, con la cabeza gacha, rememorando las últimas palabras de Gaspar. En la penumbra se oye un murmullo de oraciones, y el ambiente se empapa de dolor sincero. Nadie se atreve a perturbar el silencio con preguntas sobre el verdadero parentesco. Pero las sospechas flotan en el aire. Es como si todos supieran ya la verdad, aunque falte confirmación oficial. Afuera, la lluvia ha cesado y se ha levantado un viento que sacude los árboles. Las hojas se arremolinan en un vaivén nostálgico, mientras el ataúd es cargado por varios peones que, con solemnidad, lo llevan hacia la carroza fúnebre. Siento un nudo en la garganta cuando veo a Rafael caminar detrás, junto con Julio. Ambos visten de negro, pero sus rostros reflejan expresiones muy distintas. Rafael exhibe un dolor sincero, casi infantil. Julio, un gesto serio, pero distante, con los ojos fijos en un horizonte invisible. Ese contraste me pone la piel de gallina. Tras el entierro, el valle entero parece suspenderse en un silencio de duelo. Nadie se atreve a alzar la voz, a reír, ni siquiera a susurrar. Desde mi rincón, observo cómo José Luis intenta acercarse a Victoria para ofrecerle consuelo, pero ella, dolida y confundida, se muestra esquiva. Una parte de ella, quizá, lo culpa por no haber hecho antes lo necesario para reconocer a Gaspar como hijo legítimo. La herida es profunda. Tiempo atrás, a lo mejor, se habría podido salvar a Gaspar con atenciones médicas de primer nivel. Ahora, todo está perdido. La pareja, que a ojos del resto del mundo parecía tan inquebrantable, se ve golpeada por el tormento de la tragedia. Mientras, la vida en la hacienda continúa, porque debe continuar. Las bestias necesitan cuidado, los cultivos no entienden de luto. Así, la mecánica cotidiana sigue, pero bajo un manto de tristeza y de tensión acumulada.
En este paisaje quebradizo, se va fraguando la siguiente fase de los conflictos. Julio, con su maquiavélico plan, Rafael y Adriana con su amor amenazado, y José Luis con su culpa que tal vez no llegue a expiar jamás. A medida que avanzan las horas, oigo rumores sobre las decisiones que se tomarán en la hacienda tras la muerte de Gaspar. Se habla de nombrar a un nuevo capataz, y algunos sugieren que Rafael podría ocupar ese lugar, dado su temple y experiencia. Otros creen que nadie podrá reemplazar a Gaspar, ya que su dedicación era insuperable. Mientras tanto, Victoria, hundida en un dolor insondable, permanece recluida en su habitación, negándose a hablar con casi todos. Hay quien comenta que su boda con el duque podría posponerse indefinidamente. Hasta José Luis admite que quizás no sea oportuno casarse de inmediato, por respeto a la memoria de Gaspar y a los nuevos sentimientos que no sabe cómo manejar. Entretanto, Leonardo prosigue su viaje lejos de la hacienda, y nadie ha sabido nada de él. Su partida parecía tranquila, pero la duda de su retorno ensombrece la mente de Bárbara, que no ha hecho más que releer la carta que él dejó. La gente que ha entrado a su habitación asegura haberla visto con los ojos enrojecidos, aunque ella niega haber derramado una lágrima. Se rumorea que la carta contiene una propuesta de reencuentro y que Leonardo no desistirá hasta que puedan hablar sin hostilidades. Nadie conoce con certeza el desenlace de esta historia, pero la semilla de la intriga está plantada. En el ocaso de este largo y penoso día, se percibe que el paisaje de Valle Salvaje ha cambiado para siempre. La muerte de Gaspar ha dejado un vacío que repercutirá en todas las relaciones. Ha sacado a la luz secretos profundamente guardados y ha transformado los planes de la familia en dudas y remordimientos. Nada volverá a ser como antes, y en medio de ese torbellino, el precio del amor se presenta más costoso que nunca. Adriana y Rafael se aferran el uno al otro, pero las fuerzas que los amenazan son poderosas. Julio, con su astucia y su ambición, observa desde la penumbra, listo para aprovechar cualquier debilidad. José Luis, el duque, se sume en las sombras de la culpa y los remordimientos. Y Victoria, destrozada por la pérdida de su hijo, se enfrenta a un dilema que jamás imaginó. ¿Podrá volver a amar y confiar en un hombre que, quizás, sin saberlo, propició la desgracia de su propio hijo? Mientras cruzo el patio rumbo a mi humilde morada, vuelvo la vista hacia la casa grande y pienso en todo lo que he visto y sentido. La historia que se dibuja en estas paredes es la de un amor que se paga con traiciones, de una nobleza que se tambalea ante sus propias mentiras, de hombres y mujeres que buscan redención a través de la entrega sincera. Y en esa maraña de pasiones encontradas, solo el tiempo dirá si triunfará la esperanza o la venganza. Al fin y al cabo, esto es Valle Salvaje, un lugar donde la tierra es tan fértil para el cultivo como para el rencor, donde los secretos crecen al amparo de la noche, y donde, al final, cada uno debe asumir el peso de sus actos. No es sino hasta que me encierro en mi habitación cuando me permito un momento de sosiego. Pienso en Gaspar, en la injusticia que representó con acento agudo su corta vida marcada por la incertidumbre de su origen. Pienso en Adriana y Rafael, que buscan un amor puro en un entorno plagado de trampas. Pienso en Julio y en el veneno de su estrategia. Y pienso en José Luis, cuyas dudas y culpas pueden llegar a quebrarlo si no aprende a perdonarse. En este episodio 128, comprendemos que hay hilos invisibles entrelazando los destinos de todos, y que lo que está por venir no será menos intenso. Porque en Valle Salvaje, cada nuevo amanecer trae consigo el eco de un pasado imposible de sepultar, y la promesa de un futuro que nadie puede predecir sin temor ni temblor. Así concluye este capítulo,
con la penumbra instalada en el alma de sus protagonistas y la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto están dispuestos a sacrificar por el amor? ¿Y cuántas verdades aún están destinadas a ver la luz?